Me llamo Don Ernesto Valdés. Tengo 67 años y todavía huelo a metal caliente cada vez que cierro los ojos. 43 años en la acería se te quedan pegados al alma y a las manos. Desde que Elena, mi esposa, partió, aprendí a caminar en silencio por esta casa que ayudé a pagar, con mis pantuflas y un vaso de leche con miel para dormir. Aquella noche, sin embargo, el silencio tenía filo. El pasillo estaba en penumbra y yo avanzaba despacio, como si la oscuridad misma me estuviera probando la paciencia. Antes de llegar a la cocina, el murmullo me detuvo en seco. No estaba espiando. Las palabras venían claras desde la sala, como si quisieran clavarse solas en mis oídos. Valeria, mi nuera, tenía esa voz fría de secretaria de juzgado cuando dijo: «Después de Acción de Gracias va directo al asilo». La palabra asilo rebotó en la pared. Pegó en mi pecho y se quedó vibrando ahí, como un golpe mal dado. Sentí la sangre bajar a los pies y el cuerpo hacerse liviano y pesado al mismo tiempo. Apoyé la palma en el muro para no caerme y miré mis dedos manchados de años. Manos que levantaron turnos dobles, que pagaron estudios, que pusieron la entrada de $25,000 para esta casa. En la otra habitación, Ricardo, mi hijo, susurró algo sobre logística, como si yo fuera un mueble grande que había que mover sin rayar el piso. No sé si fue el frío del piso o el recuerdo de Elena acomodándome la cobija cuando me vencía el sueño en el sillón, pero el temblor me subió del antebrazo al puño. Cerré la mano y vi los nudillos blanquear en la penumbra. Asilo, carga, poder notarial. Las palabras iban cayendo como tuercas dentro de una caja metálica. Cada una hacía ruido, anunciando que el plan ya venía armado de fábrica. Quise creer que había entendido mal, pero Valeria no dejó espacio. Ya hablé con Residencial Amanecer. La próxima semana tienen un lugar. Hablaba de mí como si yo fuera una encomienda. Ricardo preguntó qué pasaba si yo hacía preguntas. Ella rió, corta, sin calidez. Es viejo, está confundido. Lo sedamos si hace falta. Ahí ya no hubo duda. No era preocupación, era control. Tragué saliva y me sostuve en el marco de la puerta. No era solo el plan de llevarme a un centro. Era el inventario completo de mi vida en números que no les pertenecían. Mi pensión de $1,800, el seguro social, los recibos que yo mismo pagaba para que aquí nunca faltara nada. Me estaban borrando con el marcador grueso de la ingratitud, como si jamás hubiera existido antes de su comodidad. El pasillo olía a cera y a pavo, descongelándose, pero a mí me olió a taller viejo, a esa mezcla de peligro y decisión que te obliga a pensar con la cabeza fría. Pensé en Elena y en su forma de mirarme cuando alguien se pasaba de listo. Ernesto, al toro por los cuernos. Mi corazón golpeó 3 veces, fuerte, y supe que en esa casa no iba a morir mi dignidad. Me enderecé despacio y miré la foto de nuestra boda que cuelga junto al reloj del corredor. La luz mínima de la noche apenas dibujaba nuestras sonrisas, pero donde antes había nostalgia, ahora había un recordatorio. Yo no era un estorbo. Era el hombre que sostuvo esta familia cuando se quería caer. No iban a decidir por mí, no otra vez. Respiré hondo, solté la pared y avancé. Cada paso en el pasillo fue un sí a mí mismo y un no a su plan. Mis pantuflas arrastraron el polvo justo lo necesario para anunciar que ya no estaba escuchando, estaba entrando. Vi de reojo cómo Valeria acomodaba su cara de postura correcta y cómo Ricardo evitaba mis ojos, temiendo encontrarse en ellos. Me planté en el umbral de la sala y sentí que el temblor del puño se convertía en pulso firme. Alcé la voz sin gritar, con esa calma que aprendí en los paros de planta cuando todo se podía ir al carajo si uno no hablaba claro. «Antes de que te vayas», dije mirando a Valeria, «te voy a poner una película especial». Y entonces caminé directo hacia el control del televisor. Después de ese instante helado frente a la sala, sentí como el pasillo me devolvía, como un eco, cada sacrificio que había hecho en esta vida. Mi nombre es Ernesto Valdés. Tengo 67 años, y si algo sé bien es trabajar con las manos. 43 años en la acería forjan más que músculos. Forjan carácter. Forjan un modo de mirar la vida con los pies en la tierra y las cuentas claras. Yo fui el que sostuvo a mi hijo cuando su madre murió, el que pagó sus estudios, el que le dio su primer coche, y hace no tanto,
el que le entregó $25,000 de mis ahorros para la entrada de esta misma casa. Lo hice porque creí que la familia era un refugio, no una trampa. Cuando Elena murió de cáncer, la rutina fue lo único que me mantuvo a flote. Todas las noches me preparaba un vaso de leche tibia con miel, igual que ella solía hacérmelo. Ese ritual sencillo me hacía sentir que ella seguía aquí, cuidándome en silencio. Esa noche, sin embargo, ese ritual se convirtió en el camino directo hacia la traición más fría que he conocido. Mientras el murmullo de la sala seguía filtrándose por las paredes, me di cuenta de que lo que iba a perder no era solo mi lugar en esta casa, era mi dignidad. Había creído que mudarme con Ricardo era un nuevo comienzo, que estar cerca de mi hijo sería la manera de no dejar que la soledad me devorara. Él me lo pidió como un favor. «Papá, así nos cuidamos los unos a los otros». Y yo le creí. Les entregué mi confianza como quien entrega las llaves de su vida, sin sospechar que algún día usarían esa llave para cerrarme la puerta en la cara. Recuerdo cuando firmamos juntos los papeles de la casa. Yo tenía las manos temblorosas. No de miedo, sino de orgullo. Sentía que, aunque Elena ya no estaba, mi esfuerzo seguía construyendo algo para nuestra sangre. Jamás pensé que ese documento se convertiría en el arma que usarían para tratar de despojarme de lo último que me queda. En ese instante, frente al pasillo oscuro, la imagen de mi esposa me golpeó fuerte. Elena, siempre tan firme, habría levantado la cabeza y me habría dicho que ningún hijo tiene derecho a convertir a su padre en un problema. «Ernesto», me decía siempre, «a la primera que te falten al respeto no te quiebres. Párate derecho». Y así lo hice. Sentí mi espalda enderezarse, como si alguien invisible me empujara desde atrás. Miré mis pies en las pantuflas y pensé en las botas pesadas que usaba en la planta. ¿Cuántas veces había caminado sobre acero candente para que a mi hijo no le faltara nada? Ahora, el que me debía gratitud hablaba de deshacerse de mí como si fuera un estorbo viejo. Esa realidad duele más que cualquier quemadura. Y fue ahí, en medio del dolor, donde apareció algo más. La claridad. Ya no estaba confundido. Ya no era un padre confiado. Era un hombre que entendía exactamente de qué estaban hechos quienes vivían bajo ese mismo techo. Entendía que no iba a esperar sentado a que me encerraran en un lugar donde nadie me conociera, mientras ellos administraban mi dinero. Las paredes de esa casa que ayudé a construir parecían más frías, pero no me daban miedo, me daban fuerza. Ricardo y Valeria creían que tenían el control, que podían decidir por mí, pero olvidaban que yo había sobrevivido a tiempos más duros que este, a huelgas, a inviernos sin sueldo, a la muerte de mi esposa. Ellos no tenían idea con quién estaban jugando. Mientras retrocedía lentamente por el pasillo, mi respiración ya no era temblorosa. Era lenta, calculada. La rabia ya no era incendio, era plan. Supe en ese momento que no solo me defendería, les demostraría que jamás debieron subestimar a un hombre que trabajó toda su vida para ganarse el pan con dignidad. Volví a mi habitación en silencio, pero con la determinación pesada de un martillo en la mano. Si esa noche me habían herido, al amanecer ellos descubrirían que no soy un anciano desvalido. Soy Ernesto Valdés y esta historia apenas empezaba. Volví a apoyar la espalda contra la pared del pasillo, pegado a la pintura fría como si eso pudiera sostenerme, y dejé que cada palabra de esa conversación se me clavara bien hondo. No era una discusión improvisada. No eran palabras dichas al calor de un momento. Era un plan calculado. Se notaba en el tono de voz de Valeria, como si estuviera repasando una lista de pendientes de oficina. Después de Acción de Gracias va directo al centro. Ya hablé con Residencial Amanecer. Tienen una vacante la próxima semana, dijo sin titubear. Mi pecho se apretó como si alguien me hubiera puesto un tornillo ahí dentro. ¿Estás segura de que es el momento?, me preguntó Ricardo, mi hijo, con esa voz temblorosa que alguna vez usó de niño cuando me rompía algo y buscaba excusas. Pero no era un no. No era defensa. Era logística. Y esa diferencia es la que mata por dentro. Valeria respondió sin un rastro de culpa. Sí. Si pregunta algo, diremos que es por su bien. Además, ya firmamos los papeles del poder notarial. Nadie nos va a cuestionar. Poder notarial. Sentí como si esa frase me arrancara el aire. Esa era mi firma, mi nombre, mi vida en un par de hojas que ahora eran su llave para decidir mi destino.
La escuché reír bajito, casi disfrutando cada palabra. Con su pensión y su seguro social podemos cubrir la hipoteca sin problemas. Son casi 3,000 al mes. Al final, nos hace un favor. Así, frío, sin un solo temblor en la voz, como si no estuvieran hablando de su padre, de la persona que les dio todo. Ricardo suspiró. A veces me siento mal, dijo, con un hilo de conciencia que apenas se sostenía en pie. Pero Valeria lo cortó en seco. No lo hagas. Él ya vivió su vida. Nos crió, tuvo su matrimonio, su tiempo. Ahora nos toca a nosotros. Estamos jóvenes y merecemos vivir tranquilos, sin un viejo arrastrando las pantuflas y ocupando espacio. Cada palabra fue una cuchillada que entró suave pero profunda, como si me estuvieran borrando lentamente de sus vidas. Mi respiración se volvió pesada. Si no me apoyaba bien me caía. Los $25,000 que les había dado para la entrada de esta casa pasaron por mi mente como una diapositiva cruel. Los había reunido con cada turno extra, con cada invierno congelándome las manos en la acería. Era el dinero que Elena y yo habíamos guardado para nuestra vejez, para no depender de nadie, y ellos lo estaban usando como un trampolín para deshacerse de mí. Además, ya hablamos con la directora del lugar. Si no coopera, lo sedarán. Dicen que es común, que muchos viejos se ponen tercos, dijo Valeria con ese tono de quien habla de un paquete molesto que hay que enviar a una bodega. Ni siquiera pronunció mi nombre. Era el viejo, nada más. No el hombre que le pagó la boda de ensueño. No el que levantó a su hijo solo cuando la muerte me arrebató a Elena. Solo un problema. Fue entonces que escuché el golpe más bajo de todos. Lo bueno es que ya nadie lo visita. No tiene a quién acudir. La voz de Valeria sonaba satisfecha. Era cierto. Desde que me mudé aquí, ella se había encargado de aislarme de mis amigos, de mi barrio, de mi vida anterior. Todo en nombre de la comodidad familiar. Nunca vi que, en realidad, estaban construyendo una jaula invisible. Un silencio pesado se apoderó de la sala después de esa frase. Y en ese silencio, escuché mi propio corazón retumbar en los oídos, como si me gritara, «Ya basta». Me di cuenta de que no solo querían controlarme, querían borrarme, quitarme la voz, los recuerdos, la libertad. Y en ese instante, una furia tranquila, la misma que me sostuvo tantas veces cuando la vida me pateó, empezó a crecer dentro de mí. Recordé la mirada de Elena en su último suspiro. No me crió para ser débil. No me crió para dejar que me trataran como un mueble viejo. Respiré hondo. Me obligué a grabar cada palabra, cada tono, cada gesto que imaginaba detrás de esa puerta. No iba a ser su víctima. No iba a dejar que ellos contaran mi historia por mí. Mientras retrocedía lentamente hacia mi habitación, con el corazón latiendo como si me marcaran a fuego, ya no era un anciano acorralado. Era un hombre que acababa de escuchar la verdad más brutal, y que había decidido que no iba a dejarla impune. Cerré la puerta de mi habitación con la lentitud de quien sabe que la noche no será de descanso, sino de guerra silenciosa. Me senté en el borde de la cama, con las manos sobre las rodillas, y por un momento dejé que el silencio me envolviera. No era debilidad, era foco. Aprendí hace muchos años, cuando trabajaba en la acería, que los peores problemas no se resuelven gritando ni corriendo. Se resuelven con la cabeza fría y los ojos bien abiertos. Y esta vez, el problema tenía nombre y apellido: Ricardo y Valeria. Miré alrededor de la habitación, media docena de fotos, un par de libros viejos, mis medicinas alineadas en la cómoda y una maleta a medio guardar debajo de la cama. No era un hogar, era un cuarto prestado, y lo habían planeado así desde el principio. Nunca fue un «ven a vivir con nosotros, papá, aquí tienes tu casa». Fue un «ven mientras nos sirve». Me dolió, sí, pero también me dio una claridad feroz. Si querían quitarme mi lugar, no sabían con quién se metían. Tomé mi libreta negra, la misma que había usado en la fábrica cuando tenía que organizar turnos, huelgas o revisiones de maquinaria.
Esa libreta había salvado a más de un equipo en tiempos difíciles. Y ahora, iba a salvarme a mí. Empecé a escribir sin pausa. Poder notarial. Revisar firma. Residencial amanecer. Vacante. Pensión y seguro social. 3.000 mes. Aislamiento. Manipulación sistemática. Cada palabra era un clavo que fijaba mi estrategia. En mi cabeza no había espacio para lamentos. Había un plan que formar. Primero, tenía que entender qué habían firmado, qué documentos habían manipulado, cómo habían conseguido autoridad sobre mí. Después, conseguir pruebas. Nada de sospechas. Pruebas reales. Lo que había escuchado esa noche iba a ser la base, pero si quería detenerlos, tenía que anticiparme a cada uno de sus movimientos. Recordé cuando, en plena huelga, me tocó liderar un equipo de 30 hombres contra la administración de la planta. Ellos tenían abogados, tenían dinero, tenían poder. Nosotros teníamos organización y verdad, y ganamos. Aquella misma chispa que me sostuvo entonces volvió a encenderse. No me temblaron las manos entonces, y no me temblarían ahora. No, soy un anciano indefenso, soy un hombre que sobrevivió décadas forjando acero. Y hoy iba a forjar mi defensa. Caminé hasta el armario, donde guardaba una pequeña caja metálica con documentos importantes. Escrituras, recibos, cartas bancarias. La abrí como quien abre un cofre de herramientas. Ahí estaba todo lo que alguna vez construí. Y también lo que ellos habían subestimado. Mi memoria. Recordaba cada firma, cada fecha, cada decisión. No podían inventar una historia sin que yo supiera dónde estaba la grieta. Apoyé la libreta en el buró y comencé a escribir la siguiente. Línea. Mañana. Revisar oficina de Ricardo, buscar archivos. Él era desordenado con los papeles, y eso siempre jugaba en su contra. Lo sabía porque yo lo crié. También apunté. Teléfono de Valeria. Patrón. Cumpleaños de Ricardo. No necesitaba que me lo dijeran. La había visto desbloquearlo más de una vez. Si planeaban robarme, yo iba a conocer cada paso que dieron para lograrlo. La rabia ya no era un incendio descontrolado. Era una llama concentrada, una que ilumina lo justo para ver el siguiente movimiento con precisión quirúrgica. Me incliné hacia la foto de Elena, que reposaba sobre la mesita. «No voy a dejar que me borren, mi amor», susurré. «No voy a permitir que tiren por la borda todo lo que construimos». Y en ese momento, en esa habitación silenciosa y fría, dejé de ser un hombre acorralado. Me convertí en alguien que va a contraatacar. Si ellos creían que podían decidir mi destino, iban a aprender que un padre puede ser más peligroso cuando lo subestiman. Sentí que no había un minuto que perder, así que bajé las escaleras con la cautela de quien entra en zona ajena. La casa aún respiraba el calor de la comida y el silencio tenso. Ellos dormían confiados, sin imaginar que yo ya había decidido actuar. Fui directo al despacho de Ricardo, la única habitación donde sabía que guardaba papeles porque alguna vez yo mismo le había enseñado a organizar facturas y garantías. La puerta estaba entreabierta, la abrí con la mano y olfateé la mezcla de colonia barata y polvo de impresora. Y supe que todo iba a salir de allí. Empecé por lo obvio: los cajones de la mesa, la carpeta etiquetada «Casa», la bandeja con sus extractos bancarios. No fue difícil. Él era desordenado, dejaba sobres y hojas fuera, apiladas como testigos torpes de sus errores. Encontré copias de un poder notarial con mi nombre, fechas y firmas que me sonaban extrañas en la forma en que estaban redactadas. Mis dedos temblaron al tocar la firma. Algo no cuadraba con la manera en que yo firmo. Saqué el teléfono y fotografié cada hoja como si fuera un arqueólogo documentando una excavación. Todo debía quedar registrado en mi propio control. Luego abrí un cajón donde guardaba la correspondencia. Allí estaban los correos impresos dirigidos a Residencial Amanecer, confirmando una reserva y una autorización de sedación si fuera necesario. Frases que leían a conspiración fría.
Fui juntando cada papel, cada recibo, y los ponía sobre la mesa con cuidado, como quien arma un rompecabezas que explicará el molde de una traición. Cada hoja que levantaba era una prueba más de que no se trataba de una mala idea, sino de una estrategia planeada durante semanas. Con el corazón latiendo a ritmo de alarma, revisé la basura y encontré facturas de viajes, escapadas, cenas caras, compras en tiendas de lujo pagadas con la cuenta de la que yo, hasta hace poco, había formado parte. Hice capturas de pantalla a todo, comprobantes, recibos, transacciones que demostraban un patrón de gasto ajeno a una familia que verdaderamente necesitara ayuda financiera. Cada cifra que vi confirmaba lo que mi oído había escuchado la noche anterior. Mi dinero era moneda de cambio para su comodidad. No me quedé solo en papeles. Recordé las veces que había visto a Valeria desbloquear su teléfono con la misma contraseña que usaba en el cumpleaños de Ricardo. Subí sigilosamente a la cocina donde la dejó cargando y con la práctica que me dio la paciencia aprendí la secuencia para abrirlo. No soy un ladrón, simplemente usé lo que ellos mismos me dieron: confianza y descuido. Revisé sus mensajes, conversaciones con alguien llamado Rico, planes de viaje y comentarios sobre «ya que mi suegro esté en la residencia». Guardé capturas y las subí a mi nube personal. Sin pruebas digitales no habría caso. Encontré audios y notas de voz que confirmaban las reuniones con la administradora del asilo, correos donde se hablaba de protocolos y autorizaciones para administrar medicamentos. Había documentos médicos con diagnósticos que no reconocía y firmas de médicos que yo no había visto en persona. Sentí náuseas al darme cuenta de la magnitud. Habían fabricado un expediente médico para justificar algo que no existía. No me dejé llevar por la emoción. Tomé fotos, descargué PDFs y marqué cada archivo con la fecha y la hora en un cuaderno para tener referencia humana, además de la técnica. Mientras juntaba todo, escondí copias de seguridad en un pendrive que metí en la tapa de un viejo libro que nadie abriría. La prudencia me había enseñado que los mejores planes siempre tienen un plan B. También envié por correo electrónico, desde una cuenta que abrí esa misma noche, todos los archivos a mi propio correo y a la de un viejo abogado de la fábrica, un hombre que conocía la maraña de papeles y sabía valorar pruebas. No quería confiar en la memoria ni en la buena voluntad. Quería registros que sostuvieran una denuncia si llegaba el momento. Antes de salir del despacho, coloqué la grabadora pequeña que había comprado hacía semanas, un aparato discreto que apenas se nota, detrás de un cojín del sofá de la sala. La idea era simple. Si me expulsaban esa tarde, al menos tendría un respaldo de lo que había pasado. Volví a mi habitación con la sensación de haber hecho algo tangible. Mis manos ya no estaban temblando por la indignación, sino por la adrenalina de la acción. Además, había una certeza que nunca falla. La evidencia bien presentada hace más ruido que cualquier grito. Por último, preparé la presentación que iba a mostrarles. Una carpeta ordenada con copias impresas, fotografías ampliadas, capturas de pantalla y una memoria USB con los audios y videos. También escribí un pequeño guión para el televisor. El orden de aparición de las pruebas, los tiempos, las pausas dramáticas. Mi intención no era humillarlos innecesariamente, sino hacer visible lo que había sido invisible, su plan, su mentira y el para qué detrás de todo. Salí de la habitación con la carpeta en mano, sintiendo la mezcla de alivio y tensión que solo tiene quien se enfrenta a la traición con papeles en regla. Esa madrugada, cuando el barrio empezaba a clarear, me acosté apenas unas horas. No para dormir, sino para estar listo. Había convertido mi rabia en método y la traición en estrategia. No era venganza ciega. Era poner la verdad en un lugar donde no pudiera ser ignorada. Si alguien iba a intentar echarme de mi casa o quitarme lo que me pertenecía, que lo hiciera frente a mis pruebas. Mañana sería un día donde no habría sorpresas para mí. Tendría todo documentado y a mano y, sobre todo, tendría la convicción de que la verdad pesa más que la mentira organizada. La mañana del Día de Acción de Gracias amaneció gris y cortada por una llovizna fina que parecía querer lavar lo que ya no tenía remedio.
Sin embargo, para mí era el lienzo perfecto. Nadie sospecharía que aquel día se iba a convertir en una lección. Me levanté antes del amanecer, como siempre, y preparé el café con la misma rutina que Elena me enseñó. Mientras el aroma subía por la cocina, sentí la mezcla familiar de nostalgia y propósito. Iba a cocinar el pavo de su receta, exactamente como lo había hecho ella durante 30 años, y la comida se convertiría en la trampa donde la verdad se serviría en porciones visibles. La casa aún dormía cuando empecé. Corté cebollas, pelé papas y sazoné el pavo con la mezcla secreta que Elena me dejó escrita en una libreta amarillenta que guardo junto a la vitrina. Hice la salsa con calma, removiendo como si cada vuelta de cuchara batiera también la calma en mi pecho. No había prisa. La prisa era de ellos, no mía. Si la receta de Elena era tradición, yo la usaba ahora como ritual. Cada paso me anclaba a la vida que habíamos construido y mantenía lejos la sensación de desmoronamiento. A las 9, Ricardo bajó en pijama buscando café y se paró en la cocina con esa mirada que mezcla culpa y costumbre. Intentó sonar normal. «Papá, huele increíble», respondí con la misma cortesía de siempre, ajustando el relleno del pavo. Por dentro me reí con amargura. Por años mi trabajo fue alimentar a una familia. Ese día, además, prepararía la cena que revelaría su traición. Medí cada ingrediente con la precisión de un técnico porque, en mi mente, estaba cocinando tiempo. Tiempo suficiente para que la comida se sirviera y para que las pruebas cayeran en su sitio delante de ellos. Valeria apareció después, impecable, con un suéter que brillaba a pesar de la mañana lluviosa. Sonreía con esa sonrisa estudiada que hace creer a cualquiera que todo está bien. Se acercó a la cocina, miró el pavo y dijo algo sobre lo servicial que era yo. Su voz no traicionaba nada. La actuación estaba bien ensayada. Observé cómo colocaba las servilletas y acomodaba la mesa con esmero de escaparate, como si todo fuera un montaje para la foto perfecta. Lo único real en esa escena era que ellos no sabían que yo ya tenía todo documentado, y eso les quitaba ventaja. Durante la comida, las palabras flotaban con la misma ligereza con la que caían las hojas fuera. Comentarios superficiales, risas calculadas, miradas que se encuentran y se esconden. Cada cuchillo que cortaba la carne resonaba en mis oídos como un metrónomo que marcaba el tiempo hasta el momento decisivo. Hablaban del trabajo del vecino, de la política. Nada que tocara el fondo de lo que estaba pasando. Yo escuchaba y servía con aparente tranquilidad, dejando que la tensión interior se convirtiera en silencio activo. La promesa de la noche anterior, la película especial, ocupaba mi cabeza, construyéndose con la misma paciencia con la que había preparado la presentación. Cuando por fin nos sentamos en la sala con el café y el pastel de calabaza, sentí que la atmósfera cambiaba. Ya no era una velada familiar, era una sala de tribunal improvisada. Coloqué la carpeta en la mesa y conecté el portátil al televisor con movimientos que a ellos les parecieron naturales. Encender el aparato fue un acto ritual y público. Una vez que la pantalla despierte, la verdad no puede esconderse detrás de miradas y excusas. Respiré hondo, apreté el mando y dije con voz serena: «Hay algo que quiero mostrarles». Sus sonrisas se congelaron en expectación fingida. La primera pista que dejé sonar fue la grabación aquella noche en el pasillo. Sus propias voces llenaron la sala y rebotaron en las paredes como un eco implacable. El silencio que siguió fue pesado, cerrado, como si el aire hubiera decidido quedarse lejos. El café se cayó de las manos de Ricardo y la taza hizo un ruido seco contra la madera. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Por primera vez, sus propias palabras los traicionaban con la misma fuerza con la que me habían traicionado a mí. No fue un grito público. Fue el murmullo de la verdad repitiéndose con claridad. Siguieron las capturas de pantalla de los mensajes de Valeria con Rico, los correos a Residencial Amanecer y las facturas de viajes pagadas con dinero que debía ser para la casa. Cada imagen que se amplificaba en la pantalla les quitaba color al rostro. Cada factura expuesta era una cuchillada visible en su pretensión de inocencia. Escuché a Valeria soltar un suspiro y vi cómo empezaba a temblar, no por miedo, sino por la certeza de que su maquinaria de mentira se estaba desarmando delante de todos. Cuando pasé al documento de la escritura y mostré el porcentaje que poseía, ese
42% que nadie esperaba que yo supiera manejar. La incredulidad se transformó en pánico. Ricardo miró las hojas como si fuesen fuego. Valeria se cubrió la boca y cayó de la silla. La escena era cruda. La combinación de pruebas legales, financieras y personales había creado un tejido imbatible. No me regodeé en su caída. Simplemente dejé que el silencio hiciera el resto. La comida que hasta hace unas horas los unía, ahora servía de testigo mudo de la verdad. Antes de que pudieran reaccionar con palabras que me dolieran, me acerqué a la cocina, recogí el plato de servir del pavo y volví a la sala con calma. No era una celebración. Era la ceremonia de cierre de una mentira. Les dije que lo que habían planeado era ilegal y que tenía pruebas suficientes para llevarlo ante la justicia. Mientras hablaba, no buscaba venganza por el gusto de humillar. Buscaba recuperar lo que me habían intentado arrebatar. Mi dignidad, mi autonomía y la confianza rota. El pavo, la mesa y la lluvia de esa mañana quedaron atrás como utensilios de una verdad servida fría, pero irrefutable. Cuando la pantalla se iluminó, no había marcha atrás. El salón, que minutos antes olía a canela y pavo recién horneado, se volvió un escenario frío. El televisor ocupaba el centro como un juez sin rostro, y yo, con el control remoto en la mano, sabía que cada segundo que pasara a partir de ahí iba a cambiarlo todo. Valeria se acomodó en el sofá con una sonrisa mecánica, mientras Ricardo se recargaba en el brazo del sillón como quien no sabe que está a punto de enfrentar un huracán. Apreté el botón de play y la primera grabación comenzó a sonar. Sus propias voces llenaron la sala. El audio era claro, nítido, casi cruel por lo preciso. Después de Acción de Gracias va directo al asilo. La voz de Valeria. Ya hablé con Residencial Amanecer. ¡Tienen una vacante! La expresión de Ricardo cambió como si le hubieran quitado el aire de golpe. La de Valeria fue aún más reveladora. Parpadeó varias veces y apretó los labios, como si quisiera borrar las palabras que acababa de escuchar saliendo de su propia boca. «¿Qué es esto?», dijo ella al fin con la voz quebrada. «Esto», respondí sin subir la voz. «Es la verdad». El silencio que siguió fue espeso. Ricardo dejó caer la taza de café que aún sostenía, y el líquido oscuro se deslizó por la mesa como un pequeño riachuelo que no le importó a nadie. Me levanté despacio, como lo hacía en la planta cuando sabía que cada palabra debía golpear con precisión. Caminé al centro de la sala y apunté con el control hacia la siguiente carpeta en la pantalla. Clic. Aparecieron las capturas de pantalla. Mensajes entre Valeria y Rico, hablando de cómo por fin tendrían privacidad, de cómo, con la pensión y el seguro, vivirían sin preocupaciones. Sus caras empezaron a perder color. Valeria apretó las manos contra las rodillas. Ricardo la miraba, no con odio, sino con vergüenza. Era la primera vez en mucho tiempo que lo veía sin esa máscara de comodidad. «Papá, esto...», balbuceó. Lo interrumpí sin gritar. «Esto no lo inventé yo, hijo. Esto lo construyeron ustedes. Ladrillo por ladrillo». Pasé a los correos electrónicos. Confirmaciones con Residencial Amanecer, documentos médicos falsificados, incluso solicitudes de sedación si el paciente se rehúsa a cooperar. Valeria ya no hablaba. Tenía las manos en la cara, intentando desaparecer. Ricardo apenas podía respirar. Sabían que no tenían forma de negar lo que estaban viendo, porque cada imagen tenía fecha, hora y remitente. «¿Qué quieres lograr con esto?», dijo Valeria con un hilo de voz, buscando recuperar el control que había perdido. «Quiero que vean», respondí, «exactamente en qué clase de personas se convirtieron». Luego proyecté la escritura de la casa. Un número grande en amarillo resaltaba el 42% de propiedad a mi nombre. Ricardo abrió la boca, pero no le salió sonido. Él había olvidado ese detalle, o más bien, nunca lo entendió del todo. Cuando firmamos, yo no regalé el dinero. Invertí en esta casa, y esa diferencia legal era una muralla. Tampoco pueden echarme, ni vender sin mi firma. Esto también es mío, dije sin temblar. Fue entonces cuando Valeria perdió el equilibrio y se desplomó sobre la alfombra. No fue teatral. Su cuerpo cedió como si la verdad pesara más que ella. Ricardo corrió a ayudarla, pero sus manos temblaban. Mientras tanto, yo me quedé quieto, con la misma calma de un hombre que ha cargado hierro toda su vida.
firme, pesado, inquebrantable. No dije nada. El televisor seguía mostrando el último archivo, una grabación mía, clara y serena, donde explicaba todo lo que habían planeado y cómo ya estaba en manos de mi abogado. No se trataba de venganza, sino de recuperar el poder que me habían querido arrebatar mientras yo dormía confiado bajo su techo. La película especial no era un truco, era la verdad con altavoz. Y esa noche, por primera vez en años, no fui yo el que se sintió pequeño en esa casa. Fueron ellos. Mientras Ricardo intentaba reanimar a Valeria, que seguía descompuesta en el suelo, yo no me moví ni un centímetro. No necesitaba levantar la voz. La escena hablaba por mí. Toda la mentira que habían construido se estaba derrumbando en el mismo lugar donde habían planeado traicionarme. El televisor seguía encendido con la imagen congelada de mi testimonio grabado. Ya entregué todo al abogado. Si algo me pasa, esto no se borra. Esa frase colgaba en el aire como un martillazo que nadie podía ignorar. «Papá, ¿qué hiciste?», preguntó Ricardo con la voz quebrada, como un niño que descubre que sus juegos tienen consecuencias reales. «Lo que ustedes hicieron primero, hijo, prepararme», respondí sin levantar la voz. Caminé despacio hasta la mesa de centro y tomé el folder amarillo donde guardaba las copias de las escrituras de la casa. Lo abrí frente a él, lo giré y lo dejé sobre la mesa para que lo viera con sus propios ojos. Subrayado en marcador resaltaba el número que había olvidado: 42% de propiedad a mi nombre. Ricardo lo miró como si fuese un idioma que no entendía. Valeria, todavía sentada en el suelo, soltó un gemido cuando escuchó la cifra. «Cuando te di ese dinero», continué, «no fue un regalo. Fui al cierre, firmé, soy copropietario. Nadie me puede sacar de aquí sin mi consentimiento». «Ni tú, ni ella, ni nadie», Ricardo palideció. Valeria levantó la vista, ya sin el disfraz de nuera sonriente, sino con los ojos fríos y afilados de quien acaba de perder poder. «Eso no es posible», susurró. «Sí lo es, Valeria. Si hubieras leído en lugar de firmar como ciega, lo sabrías. Pero estabas muy ocupada celebrando mi dinero como si fuera tuyo». Saqué el sobre pequeño que tenía preparado. Dentro había copias selladas, certificados de copropiedad y un documento de mi abogado confirmando que si me intentaban sacar de la casa, bloquearía cualquier venta o refinanciamiento. Lo coloqué junto a la escritura como quien deja cartas ganadoras sobre la mesa. «Y por si dudan», dije señalando la pantalla, «todo esto ya está respaldado y enviado a mi abogado, a la fiscalía y a 2 personas más que me deben favores de hace años. Si algo me pasa, ustedes serán los primeros en ser investigados». Valeria apretó los dientes y escupió. «Esto es una trampa». «No», le respondí. «Trampa era lo que ustedes planearon: drogarme, meterme en un centro y quedarse con todo. Esto es defensa». Ricardo intentó hablar, pero la voz no le salía. Por primera vez, su culpa pesaba más que su obediencia a ella. Vi cómo bajaba la mirada, como si de golpe recordara quién fui para él. El hombre que trabajó turnos dobles para que pudiera estudiar, el que pagó su boda, el que estuvo en cada golpe de su vida. «Papá», murmuró, «no sabía que habías firmado eso». «No, hijo, no sabías porque nunca preguntaste, solo recibiste». Me incliné hacia ellos, no con ira, sino con esa calma que solo llega cuando uno ya no tiene nada que perder. «Esto no se va a borrar. No pueden echarme. No pueden vender esta casa. No pueden usar mi dinero sin que yo lo autorice. Y si vuelven a intentarlo, los arrastro a un juicio por maltrato y explotación a adultos mayores. Y créanme, ahí no tienen nada que hacer». Valeria apretó la mandíbula, pero no contestó. Ricardo estaba al borde de las lágrimas. Y yo, de pie frente a ellos, con la carpeta abierta y la televisión como testigo, supe que por primera vez no era yo el que tenía que explicar nada. Esa noche la carga cambió de hombros. Ya no me iban a aplastar. Ahora ellos iban a cargar con lo que hicieron. El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Valeria se limpió las lágrimas falsas con el dorso de la mano y me miró con esa rabia contenida de quien ha perdido el control de la partida. Ricardo, en cambio, ya no sabía dónde esconder la cara. No había excusas. No había justificaciones que encajaran con todo lo que acababan de ver. Por primera vez en mucho tiempo, no era yo el que estaba acorralado, eran ellos.
Y yo iba a aprovechar ese momento para dejarlo todo claro, sin espacio para medias tintas. Me senté frente a ellos, con la carpeta aún abierta sobre la mesa, y hablé con voz firme, sin subir el tono. Escúchenme bien los dos. Yo no soy su carga. No soy un mueble viejo que se puede empujar a un rincón para vivir cómodos. Soy copropietario de esta casa. Y más allá de eso, soy el hombre que les dio la oportunidad de tenerla. La frase cayó como una losa. Ricardo bajó la mirada. Valeria respiró fuerte, como si contuviera las ganas de gritar. A partir de hoy, continué, las reglas cambian. Tienen dos opciones. Me respetan y conviven conmigo en paz o... Hice una pausa intencional. En 30 días me pagan mi parte de la casa al valor real del mercado y desaparezco de sus vidas para siempre. Sin chantajes, sin lágrimas, sin teatros. Ricardo levantó la vista con los ojos rojos. ¿30 días? Preguntó incrédulo. 30 días, repetí. Es más tiempo del que ustedes iban a darme a mí. ¿O ya olvidaron lo de el lunes en la mañana empacamos sus cosas y lo llevamos al asilo? Valeria apretó los dientes. La recordé diciendo esas palabras en la grabación y las repetí con calma para que no olvidaran que yo no me inventaba nada. ¿Y si no conseguimos el dinero? Soltó ella casi escupiendo las palabras. Entonces, respondí sin dudar, me quedo aquí. Cobro renta por mi parte. Invito a quien yo quiera. Uso la casa cuando quiera y ustedes no pueden mover ni un ladrillo sin mi autorización legal. Y si intentan hacerme la vida imposible, denuncio el abuso y los hundo legalmente. Les juro que tengo la ley de mi lado. Vi cómo Valeria apretaba la mandíbula. Estaba acostumbrada a salirse con la suya con sonrisas y manipulaciones, pero esto no era un juego de cenas elegantes ni caprichos domésticos. Esto era territorio legal. Y ahí ella estaba completamente desarmada. Ricardo seguía en silencio, tragando la vergüenza como quien se atraganta con agua salada. Lo miré fijo. Esto no es solo culpa de ella. Tú también sabías. Te quedaste callado. Fuiste parte del plan. Así que no me digas que no tenías opción. Él asintió despacio. No había nada que responder. Papá, no sé si podamos conseguir esa cantidad en un mes, murmuró. Pues es tu problema, no el mío. Dije con frialdad. Yo no provoqué esta guerra. Ustedes sí. Yo solo me defendí. La lluvia afuera golpeaba las ventanas con fuerza, como si acompañara el tono de mis palabras. Me incliné hacia adelante, con las manos firmes sobre las rodillas, y solté la frase que sellaría el rumbo de todo. Aquí ya no se trata de afecto, se trata de respeto. Y si no pueden darme eso, entonces lo pagarán con dinero. Valeria frunció los labios, pero no dijo nada. Ricardo cerró los ojos. Por fin ellos entendían que esto no era una súplica ni un reclamo de un viejo débil. Era un ultimátum. Y yo no pensaba retroceder ni un solo paso. La primera semana después de aquella cena fue un torbellino frío. Valeria se había ido con 3 maletas y una sarta de amenazas legales, dejando tras de sí tarjetas de crédito reventadas y una casa hecha jirones de mentiras. Ricardo se quedó solo con la culpa y, por orgullo o por miedo, tardó en pedir ayuda. Al principio intentaron conseguir un préstamo. Llamaron a bancos, hablaron con familiares, suplicaron a amigos. Pero cuando un expediente médico falso y un historial de gastos aparece enredado con tu nombre, nadie te abre la billetera de la buena fe. Pasaron los días y el clima en la casa era de guerra fría. Ellos evitaban la sala. Yo hacía mi vida con normalidad medida. Y en las noches, contaba mis pasos como antes. Contaba las piezas de una máquina que había que reparar. Decidí no hacer ruido con la victoria. Empecé a reorganizar lo práctico. Abrí una cuenta nueva en otro banco y dirigí mi pensión allí. Cerré accesos antiguos y cancelé cualquier débito que pudiera exponerme. Contraté a una empresa pequeña para que guardara en un almacén las cosas de Elena que aún me dolía mover, pero también para tener un colchón emocional. Guardar recuerdos no es olvidar, es protegerlos. Compré un Honda usado, fiable. No era el coche de mis sueños, pero es la libertad en 4 ruedas que me permitió ir a ver a viejos amigos y a Franco sin pedir permiso. La independencia había dejado de ser una palabra romántica y se había vuelto plan de vida. Por mi parte, no quise hundirlos más de lo necesario. Les dejé la opción de pagar mi parte y marcharme en paz.
Quería que existiera una salida que no fuera el rencor perpetuo. Ricardo, con el paso de las semanas, comenzó a despertar de su estupor y a mirar su vida con otros ojos. Empezó a trabajar turnos extra en la ferretería del pueblo y a hacer contabilidad por las noches. La humillación lo hizo pequeño, pero no lo mató. Me devolvía lo que podía. Pequeñas transferencias, $500 aquí y allá, explicando que era todo lo que su sueldo permitía. No lo necesitaba para vivir, pero sí lo necesitaba como señal de que algo estaba cambiando. La prensa del vecindario no llegó, pero el rumor sí. La señora Patterson, la vecina de enfrente, y algún que otro conocido empezaron a hablar. Tuve visitas discretas de amigos de la vieja fábrica, hombres que habían trabajado conmigo décadas y que me ofrecieron su apoyo con la misma naturalidad con la que antes me habían prestado herramientas. Ese capital moral fue más valioso que cualquier cifra. Un par de aquellos amigos me ayudaron a rearmar muebles que Valeria había querido tirar y a rescatar cuadros que yo creía perdidos entre cajas. En lo legal fui paciente y certero. Cuando denuncié los documentos falsos y la tentativa de explotación financiera, no lo hice con rabia, lo hice con orden. Mi abogado presentó las pruebas, y aunque la justicia a veces camina lento, ya había una carpeta abierta y una investigación en curso. Saber que había pasos concretos pisando el terreno les quitó el aire. Las llamadas del banco que insistían en verificar firmas y movimientos comenzaron a caer sobre las cuentas where antes se movía su vida. Fue el inicio del ajuste de cuentas administrativo que necesitábamos. Mientras tanto, mi relación con Ricardo se reconstruyó en términos que yo no imaginé al principio. No volvió a ser el niño que necesitaba mi sacrificio. Volvió a ser un hombre que se equivocó y que decidió arreglarlo. Con el tiempo y esfuerzo, fue pagando lo robado en cuotas, no por obligación legal, sino por peso de conciencia. Cada pago, por pequeño que fuera, era una conversación sincera que antes no hubiese existido. Nos sentábamos, a veces en silencio, otras veces recordando cosas de la infancia, y fui entendiendo que el perdón no es olvido, es reconstrucción con límites sanos. Yo, por mi parte, encontré en Franco un compañero de vida inesperado. Él me ofreció su casa y su compañía sin compasión estéril, sino con solidaridad real. Compartimos compras, risas y silencios de hombres que saben lo que es trabajar duro. Mudarse no fue una derrota. Fue una elección deliberada de dignidad. En su porche, con una cerveza entre las manos y el cielo ardiendo en la tarde, aprendí a volver a reír sin tener que explicar por qué había sufrido. Ahí, lejos del juicio constante, mis días recuperaron ritmo. 6 meses después, la casa había cambiado de ánimo. No porque se convirtiera en una catedral de alegría, sino porque la verdad había puesto los cimientos de la nueva convivencia. Ricardo había pedido el divorcio, y las cosas se resolvieron en términos que le obligaban a asumir consecuencias. Valeria terminó yéndose a otra ciudad, con sus deudas y su orgullo maltrecho, sin yo celebrar la caída. La justicia en estos casos no se goza, se respeta. Ella no obtuvo lo que quería. El control sobre mi vida y mi dinero se había revertido. La libertad que buscaba a costa de los demás se le voló entre las manos. En lo emocional, la reconstrucción fue lenta. Hubo tardes en que el olor a pavo me golpeaba y la melancolía por Elena me invadía como un tren que no frena. Pero también hubo mañanas de mercado donde reía con vecinos y tardes de manualidades con nuevos amigos. Aprendí a poner límites que antes me parecían duros y ahora veía como la forma más honesta de cuidar mi espacio. La dignidad que recuperé no fue una pieza única. Fue un mosaico hecho de pequeñas decisiones, de facturas cerradas y de domingos en que no tuve que pedir permiso para vivir. Al final, lo que más me reconfortó no fue el dinero, ni siquiera la victoria legal. Fue darme cuenta de que seguía siendo yo, con mis manos de acero y mi corazón de costurero, capaz de levantarme cuando la vida me tiró. Y eso, créeme, vale más que cualquier cifra en una cuenta bancaria. Los rumores sobre Valeria no tardaron en correr. En barrios pequeños, las mentiras se esconden mal y las traiciones aún peor. A las pocas semanas de su partida, comenzaron a llegarme comentarios sueltos, que si se había mudado con un amigo, que si había vendido su coche para pagar abogados, que si estaba buscando trabajo después de años de no pisar una oficina. Yo no me alegraba. No era un cuento de venganza triunfante.
Era la consecuencia inevitable de una vida construida sobre apariencias. Ella siempre había apostado a controlar todo, mi dinero, la casa, a Ricardo. Pero cuando le quité ese eje, se quedó sin nada a lo que aferrarse. Una tarde, mientras tomaba café con Franco en el porche, vi pasar a una vecina que fue directa. ¿Supiste lo de Valeria? No respondí. No necesitaba saberlo para seguir con mi vida, pero los rumores son como el viento. Llegan solos. Pues parece que el tipo con el que se fue la dejó colgada. Se enteró de todo lo que había hecho. Dicen que está en casa de su hermana, endeudada hasta el cuello. Suspiré. No por lástima, sino por la claridad brutal de la realidad. Quien cava con avaricia siempre termina cayendo en su propio pozo. Nunca busqué humillarla públicamente. No publiqué grabaciones en redes, no hice espectáculos. Bastó con que la verdad saliera en los lugares correctos, su familia, sus amigos, los bancos, las oficinas legales. La justicia no siempre se hace en un estrado. A veces se hace en silencio, con papeles bien firmados y verdades bien puestas. Ella misma había puesto su ruina en marcha con cada mensaje, cada plan, cada burla. Ricardo, por su parte, atravesó un proceso diferente. Primero vino la rabia, luego la culpa y finalmente algo que se pareció al arrepentimiento sincero. Una noche se sentó frente a mí, sin excusas, sin máscara, y me dijo, «Papá, estuve ciego, me dejé manipular». Yo no respondí de inmediato. Lo miré largo rato y comprendí que aquel hombre ya no era el mismo que había aceptado internarme como si fuera un estorbo. El dolor lo había obligado a crecer, a golpes, pero crecer, al fin y al cabo. Su divorcio no fue un camino de rosas. Valeria intentó pelear por la casa, alegando falsamente que yo la había manipulado, que la había chantajeado. No contaba con que yo tenía grabaciones, documentos y abogados que no se doblaban ante berrinches. Al final, cuando su propio abogado vio la evidencia, firmó un acuerdo rápido para evitarle a ella un escándalo más grande. Perdió la casa, perdió la pensión que quería controlar, perdió su estatus de reina de castillo ajeno. A veces la vida no te cobra con fuego, sino con silencio. Valeria desapareció de nuestras vidas sin dramatismos. No hubo enfrentamientos finales ni súplicas. Un día simplemente se fue, y no volvió a llamar. Dicen que ahora vive en otro estado, que trabaja en un restaurante y que evita hablar de lo que pasó. Para mí, fue como si una tormenta hubiera cesado y la casa volviera a respirar. No sentí triunfo, sentí paz. Yo, en cambio, tenía una nueva etapa. Había recuperado mi independencia, mi respeto y, sobre todo, mi voz. Esa voz que creí perdida cuando escuché «Va directo al asilo», en medio de la noche. Hoy esa frase no me duele. Me recuerda el momento exacto en que decidí que nadie iba a decidir por mí. Ni hijo, ni nuera, ni nadie. Ricardo comenzó a reconstruirse también. Dejó de buscar a personas que lo manipularan y empezó a elegir con más cabeza y menos carencias. Lo vi más sereno, trabajando por lo suyo y reconstruyendo su dignidad a paso firme. No sé si llegaremos a ser como antes, pero hoy nuestras conversaciones no se sienten envenenadas. Y eso, para mí, ya es ganancia. Valeria, en el fondo, fue solo el rostro de un problema más profundo. Una sociedad que trata a los viejos como estorbos. Pero mi historia no terminó como tantas otras. Esta vez no me arrancaron la dignidad. La defendí. Y lo haría otra vez si fuera necesario. Con el paso de los meses, lo que al principio fue una herida abierta, comenzó a transformarse en cicatriz. No una que escondiera la historia, sino una que la contara con firmeza. Aprendí a vivir sin miedo a los pasillos oscuros, sin la sensación de que cualquier conversación a escondidas podía cambiar mi destino. Ya no era el hombre que aquella noche temblaba al escuchar «Va directo al asilo». Era alguien que, pese a la traición, se había plantado en medio de su propia tormenta y había dicho, «Aquí estoy y no me van a borrar». Ricardo cambió también. Lo veía madrugar sin que nadie se lo pidiera, trabajar sin buscar atajos ni esconderse detrás de excusas. Comenzó a hablarme como un hombre, y no como un hijo que se siente superior a su padre. Sus disculpas no llegaron en discursos vacíos, sino en actos, esfuerzo, coherencia, respeto. Hubo tardes en que se sentaba conmigo en el porche de Franco, sin hablar de nada importante, solo compartiendo silencio. Y en esos silencios, comenzó a sanar lo que ellos habían roto. Mi vida encontró nuevos caminos.
Ya no giraba alrededor de lo que me habían hecho, sino de lo que yo elegía hacer con lo que quedaba. Empecé a viajar con Franco los fines de semana a pueblitos cercanos, a tomar café con antiguos compañeros de la acería, a retomar pasatiempos que había abandonado cuando me mudé con Ricardo y Valeria. Me sentía libre, no por huir de algo, sino porque había recuperado el derecho a decidir. Y eso a mi edad vale más que cualquier cheque. Ricardo conoció a alguien nuevo. No era una mujer de apariencias vacías, sino una enfermera viuda llamada Sara, que entendía lo que significa cuidar a alguien sin destruirlo en el proceso. Vi cómo él se esforzaba por ser diferente, más honesto, más atento, más consciente de sus errores. La primera vez que la vi, ella no me saludó con una sonrisa forzada como lo hacía Valeria. Me saludó con respeto. Y eso fue suficiente para saber que el ciclo estaba cambiando. Mis amigos de la fábrica se convirtieron en mi segunda familia. Cada viernes nos reuníamos a jugar dominó, a recordar historias de la vieja línea de producción, a reírnos de los dolores de espalda y de cómo, a pesar de los años, todavía nos sentíamos invencibles por dentro. A veces la vida te arranca una familia y te regala otra hecha de gente que elige quedarse sin tener la obligación de hacerlo. Con Franco, la rutina era sencilla y hermosa. 2 tazas de café al amanecer, el periódico arrugado sobre la mesa de madera, un radio viejo sonando boleros. No éramos 2 viejos lamentando la vida, éramos 2 hombres que habían peleado por seguir teniéndola en sus manos. La vejez no era un castigo, era una trinchera que se defiende con dignidad y memoria. Un día, Ricardo se acercó a mí y me dijo, «Papá, ya pagué todo lo que debía. Pero más que dinero, espero haber recuperado algo de lo que perdí contigo». Lo miré a los ojos, y aunque el dolor no desaparece del todo, supe que sí había recuperado algo. Mi lugar como padre, no como carga. Lo abracé. No fue un abrazo de reconciliación mágica, fue uno de respeto mutuo. A veces, eso es más fuerte que el perdón mismo. Mi historia no es de venganza, aunque muchos la llamarían así. Es de defensa, de memoria, de valor cuando todos creen que uno ya no tiene fuerza. A mi edad, descubrí que no se trata de gritar más fuerte, sino de hablar cuando menos lo esperan, con pruebas, con calma y con la ley de tu lado. Si estás escuchando esta historia desde tu casa, tu trabajo o tu cama antes de dormir, recuerda esto. No importa cuántos años tengas, tu voz todavía cuenta. No dejes que nadie te borre, que nadie decida por ti. Ni hijos, ni nueras, ni nadie. Tu vida es tuya, y defenderla no es egoísmo, es amor propio. Si alguien me hubiera dicho hace un año que mi propia familia planearía internarme para quedarse con mi dinero, habría pensado que exageraba. Pero la verdad no siempre llega como un trueno. A veces llega como un murmullo en un pasillo oscuro, como aquella noche en que escuché la frase que me cambió la vida. Después de Acción de Gracias va directo al asilo. Esa frase me partió en 2, y al mismo tiempo me despertó. Hoy, cuando recuerdo todo lo que pasó, ya no siento ese nudo en el pecho, siento fuerza. Siento la satisfacción tranquila de saber que no me quedé callado, que no acepté ser tratado como un mueble viejo, que me defendí con inteligencia, con pruebas y con dignidad. No necesité golpes ni gritos. Necesité valor y la certeza de que mi historia todavía me pertenece. La vejez no es una condena. Es una etapa en la que uno también puede levantarse, luchar y decir, esto no termina así. A veces, nos hacen creer que cuando uno envejece, debe aceptar cualquier cosa, bajar la cabeza y no estorbar. Pero no. Mientras respiremos, tenemos derecho a decidir, a ser escuchados y a ser respetados. No importa si tienes 40, 60 o 80 años. Tu voz vale. Tus derechos valen. Tu vida vale. No fue fácil. Duele más cuando la traición viene de la sangre, cuando el que un día te dijo, gracias, papá, es el mismo que te ve como un estorbo. Pero duele menos cuando decides ponerle límites. Cuando decides no dejarte borrar. Cuando eliges vivir con la frente en alto, aunque eso signifique caminar solo un tiempo. Hoy miro al cielo desde el porche de la casa de Franco, y sé que gané algo más grande que un juicio o una escritura. Gané mi libertad. La libertad de decidir a dónde voy, con quién hablo, cómo quiero vivir mis días. La libertad de volver a reír sin miedo. La libertad de volver a ser yo.
Y si tú que escuchas esta historia estás pasando por algo parecido, si alguna vez has sentido que te están quitando tu lugar, tu voz o tu dignidad, quiero que escuches bien esto. No estás sola. No estás solo. Hay formas de defenderse. Con inteligencia, con estrategia, con valentía. No necesitas gritar para que te escuchen. Solo necesitas dar un paso firme. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Gracias por escucharme como si estuviéramos cara a cara, compartiendo un café. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo pensar en algo o en alguien, déjame tu comentario y dime desde qué ciudad y a qué hora me estás escuchando. Me encanta saber hasta dónde llega mi voz. Y no olvides suscribirte y compartir esta historia con alguien que necesite escucharla. Porque a veces una sola historia puede despertar a alguien que hoy se siente invisible, pero que mañana puede recuperar su fuerza.